Bendiciones, mis amados hermanos, qué privilegio una vez más tenernos reunidos aquí en este nuevo live. Qué bueno que estén conectados allí. Es un nuevo tiempo para adorar a Dios, así que desde donde nos vean, bendiciones a todos, desde aquellos países que están lejos de aquí, de Colombia, hasta los hermanos que nos acompañan desde otras iglesias, también aquí mismo de Colombia, bendiciones. Es un honor para nosotros una vez más adorar al Señor juntos con ustedes, allá en sus casas. Pensábamos que en este día iba a abrir la iglesia, pero se presentó un inconveniente, así que no importa, pero aún así seguimos persistiendo en la presencia del Señor, de que Él va a hacer cosas grandes en nuestras vidas, que sabemos que Él va a hacer grandes bendiciones para nosotros. Así que bienvenidos a todos aquellos que nos acompañan en este momento. Así que bienvenidos a esta transmisión, disfruten la adoración y la palabra en este tiempo. Sí, Señor, te adoramos, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, Señor. Te damos gloria a ti, Señor. Cuán hermoso es Jesús, somos
Gracias, Jesús. Tú eres digno y santo. Gracias, Señor.
con un corazón sediento que espera beber de ti. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Te adoramos. Llénanos, Señor, Tú eres con tu fiel presencia, Señor. y tú eres santo. Gracias, Señor. Tú eres digno de toda gloria y de toda honra, Jesús. Gracias por tu misericordia y tu presencia, Señor. Diste tu vida en el Calvario, muriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar.
Bendiciones, amados hermanos, en esta preciosa mañana, una vez más, con la bendición del Señor por la oportunidad que me da de poder nuevamente ministrar la preciosa palabra. Así que los bendigo en esta mañana a todos aquellos que están pendientes de la palabra, de estos videos, transmisiones. Espero que estén disfrutando en familia y puedan compartir esa palabra con otros. Bueno, nuestro deseo y nuestro anhelo era empezar hoy la apertura de la iglesia, pero bueno, todavía no nos han dado respuesta. Sé que en el transcurso del día lunes y martes nos estarán dando la respuesta con la ayuda del Señor. Sé que en esta semana, con la ayuda de Dios, bajo la bendición y la voluntad de Él, lo podamos entonces hacer. Así que vamos a estar pendientes de la apertura. Por favor, tengamos paciencia. Y también de esta manera, pues la situación no está muy satisfactoria en este momento. Queremos abrir, sí, pero en este momento no está como el panorama muy bien en cuanto a las unidades de cuidados intensivos en las clínicas. Sabemos que el fin de semana anterior siempre hubo un porcentaje supremamente alto, al 98%. De contaminados, en 2 semanas 68 muertos, así que está complicada la situación. Están pensando en los volantes que enviaron y también la información que enviaron en cuanto a volver nuevamente a cuarentena, pero roguemos al Señor de que no sea así, de que el Señor sea tomando el control de esta situación y podamos nuevamente seguir hasta llegar a la normalidad bajo la voluntad de Dios. Así que cuidémonos, hermanos, donde quiera que esté, cuídate, por favor, que esto es en serio lo que está ocurriendo. Así que vamos entonces a echarle ganas a la palabra. Espero que tenga un corazón sediento, hambriento, abonado para la preciosa palabra del Señor en esta hermosa mañana, porque hay un tema muy especial. Hay un tema que hoy vamos a tocar bajo la voluntad de Dios, lo que son los matrimonios, lo que es el ser una sola carne. Ahí nos vamos a enfocar en esos dos términos. Vamos a enfocarlo a la familia también y a los hijos, que necesitamos tanto conocer más a la luz de la Escritura lo que Dios tiene para hablarnos, y que es un tema que siempre ha tocado mi corazón, de permanecer firme, de permanecer bien con mi esposa, de ser un buen ejemplo para mis hijos, para que esa línea de obediencia, de rectitud, de integridad como esposo, como siervo de Dios, se conserve en mi generación, en mis hijos y en mis nietos y mis bisnietos. Gloria al Señor. Así que después de este tiempo de adoración y alabanza, sé que el terreno ya está abonado en su vida, en su corazón, para la preciosa palabra. Vamos entonces a involucrarnos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 4 al 6. Y vamos a leer entonces qué dice el Evangelio de Mateo 19, del 4 al 6. Y dice lo siguiente: Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a las mujeres, mas al principio no fue así. Mas al principio no fue así. Vamos entonces a quedarnos ahí. Ahora tocamos otro texto en el Antiguo Testamento paralelo a este pasaje, que toca también el Señor Jesucristo. Entonces, cuando se toca un tema tan profundo como lo es el de ser una sola carne, debemos entender algo supremamente importante, ¿sí? Y es cómo se trató este tema en el Antiguo Testamento, cómo se trata el tema en el Nuevo Testamento, y entonces cómo lo podemos filtrar por el pensamiento de Jesús para darle un buen seguimiento al tema y para darle una buena interpretación a la luz de las Escrituras. Porque todo pasaje, todo problema que ocurrió en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, debemos siempre de filtrarlo por el pensamiento de Jesús para darle una buena interpretación. En este caso, en el Evangelio de Mateo, entonces es cuando los fariseos vinieron a Jordania a hablar con Jesús.
sabían que él tenía una enseñanza porque él hablaba con autoridad. Hay textos en los evangelios que dicen que Jesús predicaba como quien tiene autoridad. Entonces vinieron, ¿cierto?, a punto de entrar en ese debate, porque en aquel tiempo del primer siglo habían dos escuelas. Eran las escuelas de Hillel y la escuela de Shammai. Dos escuelas muy conocidas, respetadas entre los judíos, ¿sí? Mayormente, principalmente la de Hillel, que era la más respetada, este judío, muy conocedor de la escritura y de la ley, y Hillel, que fue entonces el abuelo de Gamaliel, que fue el que instruyó y en mucha parte, ¿cierto?, de la escritura y de toda la doctrina al apóstol Pablo. Y entonces había un debate en cuanto al divorcio, porque usted ve que está empezando el capítulo 19, que Jesús está enseñando sobre el divorcio. Entonces vamos a entender algo supremamente importante a través de este pasaje. ¿Qué es lo que el Señor quiere entonces inyectarle al pensamiento de estos que vienen entonces a tener ese debate en cuanto al divorcio? Y era que en aquel tiempo, por cualquier situación pequeña que fuera, le encontraban a su esposa, por pequeña que fuera, ellos buscaban entonces cartas de divorcio, porque así lo había establecido Moisés. Pero me gusta mucho la forma tan sabia, la forma que Jesús utiliza para entonces darle a ellos una respuesta en cuanto a lo que estaban buscando. Y es que los lleva al principio, no los lleva entonces al pensamiento de Abraham, de Isaac y de Jacob, de la línea patriarcal. Tampoco los lleva al pensamiento mosaico de la ley, los lleva al principio, desde donde se establece el ser humano. Los lleva al huerto del Edén, los lleva a aquella pareja instituida por el Señor. Y por eso, de esa forma muy teológica, el Señor le dice, mas al principio no fue así. Por eso ahora vamos entonces más adelante a hablar sobre lo que es el corazón, la dureza de corazón. ¿Qué se refiere a eso? ¿Y cuál es el término que se utiliza hoy en día para la dureza de corazón en términos profesionales de aquellos que estudian el corazón? Sí, cardiólogos que utilizan unos términos profesionales para conocer la dureza de corazón. Entonces, una de las preguntas que más nos hacen a nosotros como pastores, ¿sí?, es: pastor, ¿me puedo divorciar? Pastor, ¿me puedo volver a casar? Y es lo mismo que estaba pasando en aquel entonces, porque hoy en día está ocurriendo algo muy complicado en los matrimonios. Se están casando, pero no están respetando el pacto en el altar para con Dios. Y por cualquier cosa que está ocurriendo dentro del hogar, entonces el enemigo inyecta siempre la palabra divorcio, porque ese es el pensamiento de Satanás: matar, hurtar y destruir las familias, deteriorar entonces la sociedad a través de la división, de la fracturación de las familias. Es una forma en que Satanás está actuando hoy en día muy sutilmente a través de la identidad de género, distorsionando la creación, el diseño divino desde el principio de un varón y de una hembra, de lo establecido por Dios en el principio, en el libro de Génesis. Tremendo esto entonces. Y es una de las preguntas que más nos hacen, como queriendo evadir responsabilidades y queriendo buscar lo que más les conviene, que es el divorcio. Entonces, los fariseos no se acercaron a Jesús porque querían saber la respuesta, porque ya los debates habían sido hechos por las dos escuelas mayores de ese primer siglo, que fue la escuela de Hillel y de Shammai, que eran esos dos rabinos respetados en cuanto al conocimiento de la ley. Por eso entonces, cuando Jesús en su sabiduría, ¿cierto?, Él les contesta: mas al principio no fue así. Les está diciendo que ni siquiera está hablando de la ley de Moisés, porque ellos están tocando las cartas de divorcio de Moisés por la dureza de corazón de aquel entonces, que todavía continuaba ahí en la escuela del primer siglo esos debates del divorcio. Entonces, mis amados, por eso vamos a hacernos hoy unas preguntas importantes. Vamos entonces a hacernos una pregunta importante en esta mañana.
¿Cómo ve Dios nuestro matrimonio el día de hoy? ¿Qué está pasando con los varones? ¿Cómo están estos varones el día de hoy cumpliendo el rol como esposos según lo establecido por Dios? ¿Cuál es el rol que está cumpliendo la esposa el día de hoy en cuanto a lo establecido por Dios? ¿Cierto? ¿Para quién es mi matrimonio el día de hoy? Algo que tenemos que entender. Y es muy importante, y es que nuestro matrimonio, los hogares, las familias son las bases de la sociedad. Entonces, ¿para quién es mi matrimonio? Mi matrimonio es para la sociedad, para levantar individuos aceptables de bendición para la sociedad. Por eso nuestro gobierno tiene una tarea que es de ayudar en la parte del estudio a nuestros niños, pero no se puede inmiscuir en la enseñanza de los hijos en cuanto a los valores. Eso le toca a cada familia, lo entendemos muy claro. Entonces la familia, que siendo que es la base de la sociedad, ¿para quién es mi matrimonio? Para la sociedad, para mí mismo, para desarrollarme como persona en las áreas que el Señor ha determinado para yo desarrollarme, como esposo, como abuelo, como hijo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para quién es mi matrimonio? Para la sociedad, para mí mismo, para mi cónyuge, para que ella también pueda desarrollarse como esposa, como madre, como abuela, en todas las áreas que necesitamos nosotros desarrollarnos, ¿cierto? En cuanto a nuestro desarrollo social como personas, que esto lo hacemos en el hogar, en el matrimonio. Y también, ¿para quién es mi matrimonio? Para mis hijos, para levantarnos en un ambiente de amor, de coinonía, de confraternidad, ¿sí? De unidad, de apoyo, de tantas cosas que el niño necesita. Importante esto. Entonces, ¿cómo ve Dios nuestro matrimonio el día de hoy? Entendamos algo, y es que los matrimonios son como los edificios. Se colocan buenas bases, se va construyendo, y la parte más importante son los acabados, porque son los que le dan la belleza al edificio. O sea, la familia, que es ese edificio que está siendo construido, ¿cierto? ¿Cuáles serían esos acabados? Cuando ya están juntos, cuando ya están consolidados como familia, es el respeto, son las consideraciones, son las atenciones, son los detalles, son las palabras de afecto, son los abrazos, es el cariño, es el tiempo de calidad que se deben ellos de dar como familia. Recordemos entonces que el Señor desde el principio, Él nos hizo con una libre voluntad. Él nos creó con un libre albedrío. Él nos creó con la capacidad de escoger, como lo dice por allá también en la ley mosaica, que dice: mira que he puesto delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor siempre nos pone a escoger, porque eres tú quien determina qué clase de persona quieres ser el día de mañana. Por eso yo le doy gracias a Dios que me enseñaron lo que es la estabilidad, el compromiso de un hogar, de una familia. Y siempre me honra en hablar de mis padres, de los 55 años que llevan juntos de relación, hijos de un solo matrimonio. Sí, que están consolidados hasta el día de hoy. Se aman, se respetan, están juntos, valorando el pacto que un día hicieron en el altar. Y eso es lo que me lleva a mí también a seguir esa línea de pensamiento de lo que me enseñaron en mi propio hogar. Por eso hoy el enemigo está atacando entonces las bases de la familia en el hogar. Entienda esto, familia. Si queremos familias sólidas, si queremos familias saludables, primeramente las bases necesitamos colocarlas en nuestra propia casa. No es el gobierno, no son las autoridades gubernamentales, somos nosotros, a la luz de las Escrituras, saber levantar hijos temerosos de Dios, hijos que amen a Dios, hijos que sigan la línea de conducta del Señor Jesucristo, a lo que se les está enseñando en su propia casa. Allá donde yo quiero entonces llegar, mis amados, lo que es ser una familia, lo que es ser una sola carne. Y ahora estaremos ampliando mucho más eso. Por eso desde el principio el Señor nos dio una gran bendición, que fue la virtud, la capacidad de elegir a través de mi libre albedrío, mi voluntad propia. Por eso el día que tú te casaste, el día que yo me casé, tú escogiste a tu esposa.
Esa libre voluntad te llevó a escoger tu propia esposa. No fue otra persona, fuiste tú. Fuiste tú quien decidiste casarte. Fuiste tú quien decidiste en algún momento tener una familia con tu esposa. Deben entender que Dios unió esa familia, esa pareja en el altar. Dios la bendijo en el altar a través del pacto. Determinaste ser una sola carne con tu esposa. Por eso cuando hablamos de una sola carne, eso significa en el hebreo asá y ejá, que quiere decir unicidad, uno solo. Eso quiere decir una sola carne. En los términos hebreos, unicidad, uno solo. Por eso retrocedamos al huerto del Edén. Cuando el Señor le dio la inteligencia a Adán, que Adán en el hebreo quiere decir rojizo, para que nunca se nos olvide que del polvo somos tomados y al polvo volveremos. Y esa ayuda idónea que fue la esposa, que es el complemento para el hombre. Porque cuando Adán estaba en el huerto, dice Dios que Dios conoció el corazón de Adán. Cuando él le colocaba el nombre a los animales, vio que todos estaban en pareja, vio que cada macho tenía su hembra. Y entonces Dios conoció el corazón de Adán. Y por eso el mismo Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces, esa ayuda idónea quiere decir una ayuda opuesta para el hombre, que es una forma diferente en su forma de pensar o de accionar. Por eso las mujeres son tan diferentes a nosotros, porque son nuestro complemento, mis amados. Es mi complemento para yo poderme desarrollar como esposo en una familia. Y gloria al Señor por esto, por las esposas. ¡Qué bendición! Ese complemento. Por eso Jesús también dice que cuando se une a esa mujer, dice que los dos ya no son dos, sino que serán uno solo, una sola carne. Entonces, cuando la palabra me habla de una sola carne y que dejarás padre y madre, entonces eso quiere decir que cuando Jesús lo dice, no significa abandonar a los padres, de dejar padre y madre y unirte a una mujer. No es de abandonarlos, simplemente es de dejar de depender de ellos, para el Señor formar entonces una verdadera familia como Él quiere. Entonces, es una parte bien importante, porque cuando yo dejo padre y madre y me uno a mi esposa y somos una sola carne, ya dejo de depender de mis padres. Entonces es donde se empieza a asumir en la vida un crecimiento como persona. Entro a otra etapa de soltería, a estar en un hogar, a estar casado, a estar con una esposa, a ser un padre, a ser un abuelo, etcétera, etcétera, porque en toda condición del ser humano va en procesos, va en crecimientos. Y ahí es donde debemos nosotros ir desarrollando etapa a etapa con madurez, porque hay muchos que no logran madurar dentro del matrimonio, porque siguen todavía con mamá, siguen muy dependientes de mamá, tienen un hogar pero siguen muy dependientes de los padres, y entonces nunca maduran en cuanto al área del matrimonio, del ser una sola carne. Un día llevaron el hogar al altar, un día fueron bendecidos por Dios, Dios los unió, pero por tener los pies en la tierra nunca pudieron valorar, nunca pudieron seguir los procesos de Dios para el crecimiento y el avance de la misma familia, del mismo hogar, porque no supieron entonces controlar, manejar, llevar con sabiduría los problemas de la familia. Y entonces agrandaron un problema que fue la separación, se divorciaron. Y los que más sufren ante estas separaciones son los hijos. Entendamos eso. Por eso hay muchos hogares donde se ve mucha inmadurez y no crecen, porque no han madurado, no han crecido como padres, como esposos, como abuelos. En Cantares 3:11, mire lo que dice Cantares 3:11. Vamos a leer entonces Cantares capítulo 3 versículo 11, y dice lo siguiente: salgan a ver al rey Salomón, mujeres jóvenes de Jerusalén, lleva puesta la corona que su madre le regaló el día de su boda, el día más feliz de su vida. Entendamos algo, mis amados. Aquí
El libro de Cantares está hablando sobre la boda de Salomón. Está diciendo que la madre de Salomón le está colocando una corona a él en el día de la boda, el día más feliz de su vida. Por eso, mis amados, yo entiendo algo, que el día más feliz de un hombre, de una mujer, debe ser el día de su casamiento, el día de su desposorio, porque es allí donde está estableciendo ante un altar un pacto de fidelidad, de amor hasta que la muerte lo separe. La corona significa un aro, donde yo con mi esposa voy a entrar a tener un ciclo de desarrollo, ¿sí? Donde vamos a ser gobernados por el amor que nos profesamos el uno al otro. Entonces es lo que me está diciendo la Escritura, que la madre le colocó esa corona regalo para el día de su boda, que es el día más feliz de su vida. Por eso la mamá lo corona, es un día honroso donde se casan enamorados. Por eso, escúcheme esto, si cuesta a un hogar mantenerlo desde el momento en que me caso, si cuesta mantenerlo a veces estando enamorados, cuanto más aquellos que no se casaron enamorados sino encaprichados y bajo una pasión física de otra persona, porque hoy lo estamos viendo así. Muchos se están casando más bien por un capricho o por una pasión, sí, física de la persona contraria, del sexo contrario. Entonces, entendamos algo, que la palabra casamiento se deriva de casa, pero la palabra matrimonio viene de dos términos latinos, ¿cierto? Manu, que significa oficio, y mater, que significa madre. Entonces matrimonio es el oficio de madre. O sea, que ese oficio maternal debe también ser de ambos, no solamente de la esposa, sino también del padre. Porque yo lo digo a manera de testimonio, yo también tuve tiempos en que me tocó hacer de comer y todavía hago de comer en algunos momentos. Hoy en día también ayudo a mi esposa a arreglar la casa, a lavar los baños. Cuando estaba empezando con mi esposa también me tocó lavar mucho pañal, porque en el tiempo mío no eran pañales desechables. Mis hijos no tocaron pañal desechable, sino pañales de tela de pañal. Lavar mucho pañal en aquel entonces. Me tocó hacer papel de madre en algún momento, porque no es solamente de la madre, sino también de ambos, porque son una sola carne. Y hay momentos en que el hombre debe ayudar en esa parte maternal a la esposa. Entonces, cuando hablamos también de la palabra cónyuge, significa bajo el mismo yugo. Entonces la razón por la cual él está en el mismo yugo es el amor. Importante esa parte. Por eso hay un texto por allá que se me viene a la mente en ese momento, de ¿podrá un buey caminar estando en el mismo yugo con un burro? No podrán de ninguna manera, porque el buey va a duplicar la fuerza del mismo burro y no podrán caminar los dos juntos. Por eso yo me debo unir en yugo igual cuando me uno a mi esposa, a mi cónyuge. Estos son los resultados. Por eso es tremendo esta parte, por eso es esta parte tan importante que podamos conocer. Hay muchas niñas que hoy en día se quieren casar, pero se quieren casar con un extranjero y van a agrandar un problema, mis amadas. Mis amados, los que están en el plan de noviazgo, tengan muy en cuenta que cuando se ponen, sí, en yugo desigual, van a sufrir, van a pasar por situaciones muy difíciles, porque están en contra entonces de la Escritura. ¿Cómo pretendo yo casarme entonces con una inglesa si sé que ellas tienen una cultura diferente a la mía? Sé que hay otro idioma diferente al mío y otras costumbres. No podrán estar los dos en el mismo yugo. Tremendo esto. Por eso el yugo debe ser un yugo igual. Si me voy a buscar a alguien para terminar el resto de mi vida, es con alguien que hable mi mismo idioma, alguien que esté en mi mismo sentir, en el mismo pensamiento espiritual. No puedes enamorarte de alguien del mundo cuando te va a arrastrar a las cosas del mundo. Van a haber pleitos, van a haber contiendas. Por eso el Señor tendrá el compañero o la compañera para ti en algún momento, pero para que estés en un yugo igual.
Entendamos esa parte, mis amados. Segundo, el matrimonio es una unión cuyo fin debe ser para siempre. Por eso yo un día determiné con mi esposa: mami, yo te amo, yo te he aprendido a conocer, yo quiero terminar el resto de mi vida contigo. Y la llevé a un altar. Y por eso estamos juntos. De hace 35 años llevamos juntos este matrimonio. Importante entonces esto, mis amados. Muchos matrimonios fueron unidos por Dios en el cielo, pero por haber tenido los pies en la tierra y no haber sabido manejar los problemas, lo echaron todo a perder. Y es lo que está pasando hoy en día. Muchos hogares, muchos matrimonios han echado a perder, ¿cierto?, esa relación tan hermosa con que empezaron, porque no supieron llevar los problemas. No los pudieron entonces resolver bajo la voluntad del Señor. Y han dado problemas en separarse. Entonces, por eso, el mayor anhelo de los niños es que siempre sus padres permanezcan juntos. Ellos siempre son los que más sufren en las separaciones de los padres. Por eso, hay tres palabras que traducen amor en el idioma griego, que representan la unidad de Cristo. Tres palabras que tengamos en cuenta, que traducen el amor en el idioma griego, que representan la unidad de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo dijo: por tanto dejará. Y mire lo que dice entonces Marcos 10, para ampliar más esta parte, este pensamiento. Marcos 10, del 7 al 9. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Importante esa parte, mis amados. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Por eso esas tres palabras que definen el amor en el pensamiento griego es el amor fileo. Ese amor fileo es el emocional o fraternal para los amigos o la familia. El amor ágape, ese amor ágape que es la unión sacrificial o compromiso, como lo habla Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál fue el compromiso de Dios con nosotros? Que en su amor nos dio a su Hijo. Entonces es el amor ágape, el amor de entrega, el amor sacrificial. El amor donde yo estoy dispuesto a morir para que otro viva. El amor donde yo estoy dispuesto a desacomodarme para que otro se acomode. Ese es el amor ágape. Y el amor eros, ese amor que no aparece en la Biblia, pero la relaciona con el deber o la unión conyugal, como lo dice el apóstol Pablo, del no negarse en el uno al otro en la parte conyugal, en la parte íntima. Y ahí es donde entra entonces el amor eros, el amor conyugal de no negarse el uno al otro. Y quiero leérselo en 1 de Corintios 7, del 3 al 5. Mire lo que dice: el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa, y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido, y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar, a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio, del dominio propio. Entonces quiero darles un ejemplo a los jóvenes. Cuando yo conocí a mi esposa, que me enamoré de ella al cabo del tiempo, yo entonces determiné casarme con ella y vivir el resto de mi vida con mi esposa. Por eso hoy quiero, no solamente a través del ejemplo, el testimonio de mi persona, sino también que tú, joven que me estás escuchando, que atiendas a estos consejos. Los jóvenes, para que tengan en cuenta que les ayudará esa palabra de lo que les voy a hablar, y les va a servir para el resto de sus vidas.
que todo en la vida tiene un orden. Cuando vayas a conseguir un novio o una novia o a empezar una relación de noviazgo, tenga muy presente estas clases de amor en el orden en el que están y no al revés. Por eso cuando se están en una relación de noviazgo hay que entender algo, y es que entre el amor fileo, el amor de conocimiento, el amor emocional, el amor fraternal, el amor de amigos, el amor de un acompañamiento, el amor de una amistad, el amor de conocernos, el amor de que me da una entrada a la casa para que me conozcan y yo conocer también la familia de mi novio, donde hay detalles, donde hay acercamientos con prudencia, teniendo dominio propio. Por eso ese amor fileo es el primero que se debe de conocer en una relación de noviazgo, de conocimiento, que los psicólogos dicen que más o menos, los sociólogos dicen que más o menos debe ser entre 2, máximo 3 años de conocimiento para luego tomar la decisión más sabia, que es donde entra el amor ágape. Porque cuando yo pasé por el amor filial, el amor fileo, entonces entro el amor ágape a comprender lo que yo voy a entonces hacer con mi esposa, de una entrega total, de una entrega sacrificial, que estaré dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantener ese amor ágape. No puedo llegar al amor eros sin pasar por el ágape, porque en el ágape es donde ya se va entonces a establecer una relación y a consolidarla en un altar a través de un pacto, porque prima primeramente el amor ágape, y después de que ya hay una relación de pacto, de matrimonio, entonces ya entra el amor eros, el amor erótico, el amor de entrega, el amor donde mi cuerpo, yo no soy ya quien gobierna este cuerpo, sino que es mi esposa. Ya no es ella quien controla su cuerpo, sino que soy yo. Porque entro a tener un deleite con ella para poder entonces entrar en tener esa relación íntima, de conocernos el uno al otro y de disfrutarnos el uno al otro. Pero ¿qué está pasando ahí con los jóvenes? Están al revés. Primeramente ese muchacho me gustó y las pasiones carnales lo llevan entonces a cometer errores, a estar en embarazos indeseados, y luego que el muchacho se da cuenta que su novia por una pasión de momento la embarazó, entonces ya se frustran en su juventud y su adolescencia, y entonces ya el otro se asustó y se fue, irresponsable contra estos actos pecaminosos, y hacen las cosas al revés. Por eso vemos hogares frustrados, vemos hogares divididos, vemos hogares descompensados, fracturados, porque empezaron a hacer las cosas mal y se enfocaron más en una pasión desordenada, más en los ojos, más en un aspecto físico que en lo que Dios establece como debe de ser. Por eso los jóvenes les digo, primeramente conozcan el amor filial, primeramente conozcan, el amor ágape, y tercero, que puedan disfrutar el amor eros. ¿Sí? Ese es ese amor de unión conyugal. Entonces, mis amados, cuando las cosas se hacen a la manera correcta, las cosas van a funcionar. Nunca te cases, por favor, ten presente nunca te cases en yugo desigual, porque vas a sufrir, vas a fracasar. Muchas de pronto en algún momento, pero yo me casé en yugo desigual y me ha salido muy buen esposo, pero han tenido problemas espirituales con el esposo, porque no son esposos bien comprometidos con Dios, no se han enamorado bien con Dios, aunque hablen de Dios, pero no están bien enamorados con Dios, y tienen áreas que no le han entregado fielmente a Dios, porque empezaron a hacer las cosas a nuestra conveniencia, más no a lo que Dios establece. Por eso me pongo como ejemplo, que aunque yo comencé mal, cuando empecé a tener el temor de Dios, empecé entonces a hacer las cosas bien conforme al proceso de Dios. Tuve mucho tiempo en fornicación con mi esposa, pero cuando entendí las escrituras, sí, yo dije, bueno, yo conozco a mi esposa, conozco el amor filo, todo lo que pasó entre ella y yo, y entonces entramos al amor ágape, a consolidar la relación en el ágape y luego a disfrutar el amor eros. Que aunque va a llegar un momento que pasen 20 años, ya las hormonas no van a ser iguales y decae esa parte del eros, pero va a haber en momentos, tiempos de deleite.
porque estamos en desarrollos. Como cuerpos estamos desarrollando. Y claro que a medida que avanzamos, el cuerpo se va deteriorando, va teniendo cambios. Claro que sí. Pero cuando estamos bajo el orden, lo establecido por Dios, las cosas van a funcionar bien. Gloria al Señor. Por eso, tocando el texto de lo que les hablaba hace un momento, de no tener yugo desigual. Mire lo que dice Deuteronomio 22:10. No hares con un buey y un burro unidos al mismo yugo, porque no van a poder trabajar juntos. El buey es para arar, el buey para tener ese yugo, el burro no. El burro no podrán los dos avanzar al mismo ritmo, porque son muy diferentes el uno del otro. Por eso el yugo que está en mi esposa y en mí, que llevamos el mismo yugo, es el amor. Y es el amor ágape. Y estamos llevando el mismo yugo los dos. Por eso, mis amados, cuando Jesús confronta a estos fariseos y les dice, mas al principio no fue así, pero Moisés dio carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón. Ahora, mis amados, por eso cuando una pareja ya no se comprende ni se soportan el uno al otro, buscan la solución en divorciarse. Y por eso es que buscan entonces el texto de Moisés, que dio las cartas de divorcio para sus propios fines, para acomodar entonces lo que les conviene. Por eso Jesús dijo, sí, Moisés dio carta de divorcio por la dureza de vuestros corazones, pero lo lleva al principio. No lo llevó al pensamiento de Abraham, de Isaac, de Jacob, ni de Moisés. Lo llevó al principio de la creación. Mas al principio no fue así. Pero cuando toca la dureza de corazón, hay un término que utilizan los cardiólogos y es la esclerocardía. Cuando llega al corazón, ¿qué es la esclerocardía? Es cuando el corazón se vuelve duro. El ser humano por naturaleza busca su paz interior, sentirse acogido, recibiendo el afecto de otros. Pero cuando el dolor humano llega a los límites más insospechados, cae en la búsqueda de armarse para no recibir más dolor. Pero también llega de la mano a no recibir más cariño. Tremendo esto, mis amados. Llega un momento en que la pareja, conflictos, pleitos, contiendas, llegan en un momento en que el corazón, uno de los dos o tal vez los dos, se endurece de tal manera que ya no quieren afecto, ya no quieren acercamiento, ya no quieren palabras tiernas por la misma dureza de corazón. Y entonces eso que hace que uno de los dos se arme, ¿cierto? Para no recibir más dolor, para no seguir, ¿cierto?, dejando que el otro lo insulte o lo agreda. Entonces se arma, ¿cierto?, por ese mismo dolor que venía sufriendo. Pero también bajo esa dureza, por ese dolor que venía trayendo, entonces por armarse, ¿qué llega después? Que no va a recibir más cariño. Y es donde el enemigo logra el objetivo, que es entrar en la rutina, matar, hurtar y destruir el hogar, la familia. Tremendo esto, mis amados. Vemos entonces el pensamiento de Jesús. Vemos entonces lo que estaban hablando las dos primeras escuelas judías. Vemos también lo que Génesis 2:22 dice. Este texto, para terminar, Génesis 2:22 dice lo siguiente: entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin exclamó el hombre: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza porque había inocencia, no había entrado el pecado. Por eso Jesús trae esa respuesta teológica a aquellos fariseos que estaban en la controversia del divorcio. Y los lleva no al pensamiento del hombre, sino al principio de lo establecido, de lo diseñado por Dios. En Génesis 2:22
lo que está hablando. Les recuerda. Por la dureza de sus corazones Moisés dio carta de divorcio. Mas al principio no fue así. Por eso cuando las cosas empiezan bien, terminarán bien. Hogares que son saludables, hogares que están firmes en su relación con Dios, primeramente entonces van a formar, ¿sí?, hijos saludables, hijos firmes en el temor de Dios. Y esa misma línea de conducta, de valores espirituales, continuarán en sus hogares. ¡Qué bendición, mis amados! Espero que esa palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Y que tengamos en cuenta lo que es ser una sola carne y lo que es la familia, en lo que el Señor me ha hablado en las Escrituras en esta mañana. Así que, mis amados, necesitamos hogares estables, formando hijos estables. Cuidemos las palabras que el Señor nos ha hablado en esta mañana y vamos a ponerlas en prácticas para el bienestar de nuestra relación con nuestra esposa, para ser ejemplo y testimonio de nuestros hijos, de nuestras hijas. Así que entonces vamos a orarle al Señor. Incline su rostro y dígale: Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Necesitaba ser confrontado, Señor, con tu palabra en esta hermosa mañana. Hoy hemos hablado de la familia, hoy hemos hablado, Señor, de lo que es ser una sola carne. Dile a Dios: gracias por lo que me has hablado. Dile: Señor, gracias, Dios mío, porque necesitaba esa palabra. El enemigo está inyectando mucho pensamiento, Señor amado, malévolo en este tiempo en los jóvenes. El enemigo está inyectando muchas cosas en los hogares para destruir, Señor amado, las familias. Porque si una familia se destruye, entonces, Señor, se ve deteriorada la identidad de los hijos en cuanto a la familia. Dile: Dios, quiero un hogar firme, quiero un hogar sólido, quiero un hogar temeroso de ti. Dile: Señor, gracias por lo que me has hablado en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por los que escucharon esa palabra, por los que estuvieron pendientes de esa palabra. Padre, yo declaro hogares firmes, declaro hogares sólidos, declaro hogares temerosos de ti, Señor. Declaro hombres y mujeres, Señor, en sabiduría, Señor amado, bíblica, Señor, para llevar los hogares, Señor, al proceso tuyo. Dios amado, gracias por lo que nos has hablado, Dios. Bendigo esa palabra en el corazón de aquellos que la han escuchado y por aquellos que la comparten para otros hogares que necesitan, Señor. En el nombre de Jesús declaro hogares firmes, hogares sólidos en este tiempo, en las familias de Chinchiná, de Frailes, de Lagos, de Dos Quebradas, de Pereira, de Colombia. En el nombre de Jesús y en las familias, Señor, espirituales a nivel mundial de la iglesia, declaro hogares sólidos, Señor amado, porque tu venida se aproxima, Señor amado, y sé que cuando tú vengas quieres ver hogares, Señor, establecidos en el temor tuyo. Gracias te doy, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, con acción de gracias, Padre. La gloria es para ti de principio a fin. Amén, Señor, amén y amén. Gloria al Señor. Que la paz del Señor les continúe bendiciendo y estemos pendientes ante la apertura. Me disculpan que lo he dicho muchas veces, pero los protocolos son son muchos y hay que cumplirlos. Así que estemos pendientes de esta mañana. Estaré enviando entonces el anuncio para que entonces envíen sus nombres, sus números de cédula y sus números de celulares para hacer el listado pertinente que nos exigen en el momento del ingreso al salón. Que el Señor les continúe bendiciendo y que el amor del Señor esté en el corazón de ustedes como familia. Amén. Bendiciones.